Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas, del drama y de la moda. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Ozge Gurel y en un momento que ha dejado huella, una escena que realmente nos hizo llorar, y nada menos que grabada en la icónica ciudad de Milán. Sí, han leído bien, Milán. La cuna de la moda, el romance y el arte sirviendo de telón de fondo para una actuación que nos conmovió hasta lo más profundo. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, porque créanme, tenemos mucho más preparado para ustedes. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar cada detalle de esta escena tan impactante, a explorar las emociones que Ozge Gurel logró transmitir, y a entender por qué Milán fue el escenario perfecto para un momento tan cargado de sentimientos. Hablaremos de la actuación, de la dirección, del impacto que tuvo en los espectadores y, por supuesto, de ese toque italiano que siempre añade un aire de sofisticación y drama a todo lo que toca. Empecemos por contextualizar. Ozge Gurel es una actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y carisma. La hemos visto brillar en múltiples producciones, pero hay una escena en particular, de una de sus series, que resonó de una manera especial. Y la localización, señoras y señores, fue Milán. Imaginen la escena: calles empedradas, arquitectura impresionante, ese aire melancólico y romántico que solo Milán puede ofrecer. Ahora añadan a esto una actuación desgarradora de Ozge Gurel. El resultado, como pueden imaginar, es puro cine. La escena en cuestión, sin entrar en spoilers masivos para quienes aún no la han visto, gira en torno a un momento de profunda tristeza y desolación. Es uno de esos momentos en los que un personaje se enfrenta a una pérdida, a una decepción o a una difícil verdad, y la cámara capta cada matiz de su sufrimiento. Y Ozge, con una maestría admirable, logra transmitir toda esa gama de emociones: el dolor, la incredulidad, la rabia contenida, la fragilidad. Verla en pantalla es como si estuvieras sintiendo tú mismo esa pena. La cámara se acerca a su rostro y ahí, en sus ojos, se desata una tormenta. Cada lágrima que rueda por su mejilla parece tener un peso propio, cada suspiro se siente en el pecho del espectador. Y luego está Milán. No es solo un escenario bonito, es un personaje más en esta historia. Las imágenes de la ciudad con sus canales, sus plazas, sus edificios históricos, crean una atmósfera que potencia aún más la emotividad de la escena. Piensen en la Piazza del Duomo o en los canales de Navigli, quizás en algún rincón escondido de Brera. El contraste entre la belleza serena de la ciudad y la tormenta interna del personaje crea una dualidad fascinante. A veces la propia ciudad parece suspirar con ella, o el murmullo de la vida milanesa contrasta con el silencio sepulcral de su dolor. La dirección de fotografía sin duda jugó un papel crucial aquí, utilizando la luz, los colores y los ángulos para amplificar el impacto emocional. Pero, ¿qué hace que una escena así sea tan memorable? Para mí, es la autenticidad. Ozge Gurel no actúa el dolor, lo vive . Se entrega por completo a su personaje y eso se nota. Es esa honestidad en su interpretación lo que nos permite conectar con ella, lo que nos hace sentir empatía y nos arrastra a su mundo. No es solo memorizar líneas y gestos, es comprender la psique del personaje y traducirla en un lenguaje universal de emociones. La forma en que su cuerpo se contrae ligeramente, la tensión en su mandíbula, la forma en que su voz se quiebra, todos son detalles que construyen una actuación poderosa. Y la elección de Milán para esta escena no es casualidad. La ciudad evoca romanticismo, pero también puede ser un lugar de soledad y reflexión. Imaginen a Ozge sola en una calle milanesa al atardecer, con el peso del mundo sobre sus hombros. Esa imagen es potentísima. El sonido ambiente de la ciudad, tal vez el eco lejano de una campana, o el murmullo de las conversaciones, crea un paisaje sonoro que complementa la actuación visual. Es una experiencia multisensorial que te atrapa por completo. También es interesante analizar cómo las redes sociales reaccionaron a esta escena. Inmediatamente después de su emisión, hubo una avalancha de comentarios, memes y análisis en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans compartían sus propias experiencias de dolor, se identificaban con el personaje y elogiaban la actuación de Ozge Gurel. La escena se convirtió en un tema de conversación global, trascendiendo las fronteras culturales y lingüísticas.
Es un testimonio del poder del arte para unirnos y hacernos sentir comprendidos. La habilidad de Ozge Gurel para transmitir emociones complejas es algo que admiro profundamente. En esta escena en particular, nos muestra un rango interpretativo impresionante. No es solo una actuación de llorar a lágrima viva. Hay sutileza, hay matices. Podemos ver cómo lucha por contener sus emociones al principio, y luego cómo finalmente se desmorona. Esa progresión es lo que hace que la escena sea tan real y tan impactante. Es el viaje emocional del personaje, y Ozge nos lleva de la mano en cada paso. Y no olvidemos el vestuario y la iluminación. A menudo estos elementos son clave para potenciar una escena. En un entorno como Milán, es probable que el vestuario haya sido cuidadosamente seleccionado para reflejar el estilo y la personalidad del personaje, al tiempo que se integraba armónicamente con el entorno urbano. La iluminación, ya sea natural o artificial, juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera, resaltando las expresiones faciales y añadiendo profundidad a la imagen. Una luz suave y melancólica puede acentuar la tristeza, mientras que una luz más dura puede reflejar la crudeza de la realidad. Esta escena nos recuerda por qué amamos las telenovelas y las series dramáticas. Nos permiten explorar las profundidades de la experiencia humana, de las emociones que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Y cuando estas historias son contadas por artistas tan talentosos como Ozge Gurel, en escenarios tan evocadores como Milán, el resultado es simplemente inolvidable. Es una obra de arte que nos conmueve, nos hace reflexionar y, sobre todo, nos conecta con nuestra propia humanidad. Para quienes aún no han tenido la oportunidad de verla, les recomiendo encarecidamente que busquen esta escena. Verán de lo que hablo. Es una demostración de talento puro, de cómo una actriz puede transportarte a otro mundo y hacerte sentir sus alegrías y sus penas como si fueran propias. Y Milán, con su belleza atemporal, añade una capa adicional de magia y melancolía que hace que la experiencia sea aún más completa. En resumen, esta escena de Ozge Gurel grabada en Milán es un ejemplo perfecto de cómo la actuación, la dirección, la cinematografía y la localización pueden unirse para crear un momento de televisión verdaderamente inolvidable. Nos muestra la fragilidad y la fuerza del ser humano, la capacidad de amar y de sufrir, y la belleza que a veces se encuentra incluso en los momentos más oscuros. Es una escena que nos hizo llorar, sí, pero también nos hizo sentir más vivos y más conectados con el personaje y con nosotros mismos. La interpretación de Ozge Gurel es, sin duda, para aplaudir. Su habilidad para transmitir una gama tan amplia de emociones con tanta sutileza y potencia es realmente admirable. Y Milán, con su encanto inconfundible, solo sirvió para magnificar el impacto de este momento. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Ozge Gurel y en esta escena tan emotiva. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto esta escena? ¿Qué les pareció la actuación de Ozge Gurel? ¿Y la ambientación en Milán? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Sus comentarios son muy importantes para mí y para el canal. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.